Si dos jugadores que han sido catalogados cada uno como el mejor ajedrecista de todos los tiempos coinciden en que existe una regla única para ganar más partidas, tenemos la obligación de ver de qué hablan. Magnus Carlsen nos recuerda que Kasparov dice que si logras realizar 10 amenazas en serie continuas, tu oponente terminará por cometer un error garrafal. If you make 10 threats in a row, esa es la regla que ellos aplican para ganar más partidas. Y vamos a ver cómo lo hacen. Primero vamos a ver una partida de Carlsen y luego una de Kasparov. Entramos aquí en una posición de medio juego. Carlsen tiene las piezas negras y es su turno. Y empezamos a hacer las aclaraciones de esta regla que hemos dado. Decimos que si se logran crear 10 amenazas en serie, ganamos. Bueno, entonces primera aclaración, no son 10 amenazas, pueden ser 5, pueden ser 20. El punto es que debemos estar creando amenazas continuamente, presionar y presionar todo lo que podamos para que la presión lo termine llevando a cometer un error tarde o temprano. Esa es la primera aclaración. Y la segunda aclaración es que no hay que temer a crear amenazas que sean muy sencillas, que se vean muy sencillas a simple vista. No podemos siempre crear amenazas mortales, es lógico. Entonces, no debemos temer a crear amenazas que sean muy sencillas. Lo importante es ir aumentando la presión. ¿Entendido? Entonces veamos cómo funciona esto en la práctica. En esta posición, Carlsen juega torre de 7. Se pone en la mira al peón D4, peón que está suficientemente defendido por las piezas blancas y que ahora defienden una vez más con su otra torre a la columna D. Así que como vemos, esta amenaza no busca tomar el peón directamente porque las blancas no van a dejar tomarlo, pero es una amenaza y esto va a ir aumentando la presión y vamos a ver qué sigue. Torre A de 8 juega Carlsen. Son 1, 2, 3, 4 piezas contra el peón D4 contra 4 que también lo defienden. Sin embargo, son amenazas. Ahora las blancas juegan H3 y nuevamente las negras se preguntan cómo crear una amenaza más. Juegan dama de 4 sumando una pieza más al ataque del peón D4. Y las blancas juegan rey F1. Con esto le dan soporte a su dama aquí donde está e impiden que las negras tomen en D4. Porque si se hace un intercambio en este momento, las negras terminarían con una pieza menos. Por ejemplo, si se hace caballo por D4 y alfil por D4, se da aquí un intercambio de damas prácticamente obligatorio y finalmente en la continuación las blancas se quedan con una pieza de más. Si esta continuación no la ves clara, por favor revisa el archivo PGN, descárgalo y analiza en detalle. El caso es que aquí las blancas siguen defendiéndose y entonces las negras tienen que pensar en algo más. Tengamos siempre en mente la regla que enumeramos antes. Vamos a crear otra amenaza. Entonces ahora se juega A5, movimiento que no parece peligroso y que en realidad tiene solo la idea de avanzar a A4 para atacar así al peón B3 y crear ahí una debilidad. No es nada serio, pero es una amenaza. Las blancas juegan entonces en respuesta A3, pensando en responder que si las negras juegan A4, entonces ahora pueden cerrar con B4 y no pasa nada, no se crea ninguna debilidad para las blancas. Pero entonces, ante este movimiento de A3, Carlsen ve la oportunidad de crear otra amenaza. Y nuevamente es una amenaza sencilla, una amenaza que se sabe que se puede defender. Alfil E7 atacando al peón A3. Es una amenaza sencilla, las blancas lo pueden defender, pero ya sabemos que esa es la estrategia. Las blancas juegan torre A1 y el peón queda defendido. Y ahora Carlsen se pregunta nuevamente cómo atacar, cómo crear otra amenaza. Y entonces juega F5. Ahora con F5 la idea es avanzar hasta F4 para aprovecharse de que el alfil N3 no tiene casillas a dónde ir y quedaría encerrado. Como vemos, todas las amenazas que se han creado han sido muy sencillas, las blancas las ha podido defender todas y si quisieran podrían seguirse defendiendo bien aquí. Pero debido a tanta presión llega el momento donde las blancas cometen un error garrafal. Objetivamente esta posición sigue estando igualada, pero las blancas cometen el error de jugar dama D3. Querían lógicamente resolver la presión y ya cambiar damas, empezar a cambiar algunas piezas y quitarse la presión. Además darle espacio al alfil para que pueda retirarse. Pero el movimiento de la dama blanca permite jugar dama por D3, torre por D3 y después de estos ya no se juega F4 porque ya no tiene sentido y en cambio se juega E5, un movimiento que gana la partida. Con este se ataca al peón D4 nuevamente,
ya tenemos más atacantes sobre ese peón. Y además amenazamos con jugar E4, que sería un ataque doble sobre las dos piezas, que precisamente están en F3 y D3. La torre quedó puesta allí por el intercambio de damas, el movimiento equivocado de dama D3, y entonces finalmente la estrategia ha rendido sus frutos. En la partida tuvieron que retirar la torre a D1 y esto ya permite que las negras ganen material. Se juega primero E4 para expulsar al caballo, quitarse encima de este defensor también de ahí. El caballo va a E1 y ahora ya tenemos 3 contra 2, podemos tomar ahora sí en D4, caballo por D4. Con esto, finalmente, después de esta serie de amenazas, las negras han conseguido un peón de más. Logran lo que se estaba buscando, mediante la presión se logró que las blancas cometieran un error grave. Las negras aquí se quedan con un peón de más y un peón de más para Carlsen. En el final es como si tuviera directamente una dama de más. De aquí en adelante la partida se gana fácilmente. Vuelve y revisa si te quedó duda de esa partida que acabamos de ver. Carlsen ganó prácticamente, bueno, cualquiera diría que haciendo nada, simplemente creando unas amenazas muy sencillas, esperando a que su oponente cometiera un error garrafal. Ahora vamos a ver cómo Kasparov, autor de la idea, aplica esta misma regla. Aquí está con las negras contra Sarkisov. Juegan las negras y las blancas tienen un peón de más. La computadora dice que las blancas están mejor, pero vamos a ver cómo Kasparov convierte esto, le da la vuelta completamente. Es una posición estándar del medio juego y por supuesto, a propósito, hay que hacer aquí una aclaración. Esta regla es apropiada para aplicar después de la apertura, es decir, en la apertura directamente no queremos aplicar esta regla de andar atacando una vez tras otra, porque en la apertura tenemos que hacer otra cosa que si no sabes qué hacer debes estudiar la clase maestra donde te enseñamos qué es lo que hay que hacer en la apertura, en qué consiste y luego cómo seguir jugando. Estudia la clase maestra que te enseña todo eso. Pero aquí que ahora estamos en el medio juego, Kasparov empieza a aplicar su regla. Entonces juega torre FB8, creando una amenaza directa de tomar el peón en B2. Por supuesto no espera que su oponente deje tomar ese peón así como así, entonces las blancas lo defienden con torre a B1. Pero ahora hay que crear otra amenaza. Entonces Kasparov juega torre A7, la idea es doblar torres e ir por el mismo peón de B2. Las blancas entonces juegan dama E2. Y las negras ejecutan de todas formas la idea. Torre a B7 doblando torres contra el peón B2. Las blancas creen que les conviene intercambiar peones, entonces toman el de C4 y dejan que las negras tomen el de B2. Pero Kasparov, fiel a su idea, antes de tomar ese peón, primero crea otra amenaza, jugando torre B4 amenazando a la dama. Por supuesto que no se espera que las blancas vayan a perder su dama dejándola ahí, pero es una amenaza, hacemos retroceder a la dama y es una de esas amenazas que se van creando en serie. La dama va a D3 y ahora nuevamente, antes de tomar en B2, Kasparov juega caballo C5 creando otra amenaza muy sencilla nuevamente, donde la dama ahora se mueve a E3 y ahora sí se toma en B2. Como resultado podríamos decir que simplemente se intercambiaron dos peones, el que estaba en C4 con el de B2, pero en realidad las negras han ido aumentando la presión y esta va a ir aumentando más y más y esto va a dar finalmente sus frutos. Entonces ahora las blancas toman en B2 y sigue torre por B2. Y ahora las negras están amenazando de una forma sencilla al alfil. Este alfil va a B1. Si se moviera a B3 habría un intercambio ahí también, entonces alfil B1, la computadora dice que este movimiento está mal, pero el movimiento parece que tiene sentido. Y ahora las negras juegan H6, creando una amenaza más. Una amenaza muy sencilla con la que se pone a decidir a este alfil si quiere intercambiar en H6 o si vuelve atrás. Pero aquí ya hay un error de parte de las blancas. Si las blancas toman en H6 y sigue alfil por H6, dama por H6, finalmente el caballo en C3 queda colgando. Y esto lo había calculado Kasparov desde que inició su serie de maniobras, así que cuando hace esta amenaza de H6 él sabe perfectamente a dónde lleva esto. Entonces las blancas aquí juegan dama C1, tratando de mantener la misma posición y tratando de defenderlo todo. El problema es que la dama
está tratando de hacer 1000 cosas a la vez. Las blancas desearían que ahora la torre negra se vaya a cualquier lugar y después de eso poder mover su alfil a D2. Pero ya resaltábamos que aquí las blancas ya cometieron un error garrafal, porque la torre no va a ir atrás, al contrario, aquí se puede ganar material. Se va a jugar torre por B1 y después de eso se va a tomar el alfil en G5. Y haciendo esto, nos vamos a ganar 2 piezas a cambio de la torre. Con esto las negras van a quedar con ventaja material. Y alguien puede pensar que esto ha sido simplemente suerte. Una suerte, se movieron todas las piezas casi al azar y finalmente quedó una pieza por ahí colgando, pero no es así. Esto que parece suerte es producto de la estrategia que Kasparov fue aplicando, la de crear una amenaza sencilla tras otra. Y así tarde o temprano su oponente iba a terminar cometiendo un error, que es lo que sucede aquí, ha dejado colgando sus piezas. Entonces sigue torre por B1, dama por B1 y finalmente H por G5. Como decíamos, 2 piezas menores a cambio de la torre. Ventaja material ganadora. Pero esto no termina ahí, porque para ganar la partida Kasparov sigue aplicando su misma estrategia. Ahora sigue torre C1 de las blancas, bueno, sosteniendo ahí el caballo. Y Kasparov juega entonces G4 atacando. La idea es aquí partir los peones de las blancas en el flanco de rey que cubren al rey. Y en este caso las blancas juegan dama B5 proponiendo un intercambio de damas. Muchos jugadores aficionados harían el intercambio sin pensarlo, pero Kasparov, fiel a su estrategia, nuevamente hace un movimiento donde pueda crear una amenaza. Entonces juega dama A3 amenazando a la torre. Y las blancas tienen que mover su torre a C2. Y ahora sigue G por H3 y G por H3. Con esto se ha logrado debilitar la posición del rey blanco. Y luego Kasparov sigue con caballo FD7. Conectando sus 2 caballos, con este caballo también cubriendo la casilla B8 de un posible jaque de entrada de la dama por la última fila, y además por encima de esto se está creando una segunda amenaza sobre el caballo que está en C3. Vemos nuevamente la creación de otra amenaza. Entonces las blancas juegan dama C4 y las negras juegan caballo E5 creando nuevamente una amenaza muy sencilla. Y repetimos, no esperamos que las blancas vayan a dejar su dama ahí para tomarla, pero estas amenazas sencillas terminan rindiendo sus frutos. Entonces ahora las blancas juegan dama E2 y Kasparov juega caballo E a D3, renovando la amenaza sobre el caballo en C3, nuevamente 2 contra 1. Finalmente este caballo va atrás, caballo D1, y entonces podemos ver una posición donde las blancas, para defenderse, lo que han hecho es echar hacia atrás con todas sus piezas. Las vemos todas allí atrás completamente pasivas. Y ahora Kasparov juega caballo F4 creando acá un ataque doble sobre el peón de H3 y la dama. Las blancas juegan dama E3 proponiendo nuevamente un intercambio de damas en la que muchos con piezas negras tomarían, intercambiarían y confiarían simplemente en la ventaja material que ya tienen. Pero Kasparov no, Kasparov sigue con su estrategia. Dama A4 ahora atacando a la torre y detrás de esta torre al caballo. Vemos que las amenazas siguen y siguen, sigue siempre una serie de amenazas. Luego entonces las blancas juegan torre D2 y ahora alfil E5, fortaleciendo el caballo en F4 y a la vez poniendo en juego la pieza que faltaba. Y también hay que decir dándole la oportunidad a su oponente de que se equivoque. Caballo C3, otro error más. Probablemente las blancas ya no tenían cómo salvarse, pero aquí cometen otro error. Alfil por C3 y dama por C3, y luego de eso dama por E4. Otro peón más que pierden las blancas. Y con esto la aparición de nuevas amenazas. Se amenaza dama G2, jaque mate. También un posible dama E1. Y también caballo E2, que sería un ataque doble al rey y a la dama. Con este cúmulo de amenazas las blancas simplemente se rinden. Bien, entonces hemos visto que esta regla de Kasparov y Carlsen realmente funciona. Sus oponentes prácticamente pierden sin saber por qué. Y si tú quieres ganar partidas de la misma manera, aplica esta regla estratégica y aprende más de estrategia en la clase maestra.